Muy buenos días y muy bienvenidos una vez más a su segmento Consultando al Pastor. Agradecidos y contentos con el Señor de que Él nos dé la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más y esperamos que en esta mañana la pregunta que vamos a responder pues pueda ser de bendición no solamente para la persona que la formuló, sino también para todos ustedes que siguen este segmento. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos para hoy. ¿Pueden los cristianos estar casados con incrédulos? Bueno, hay dos cosas que nosotros tenemos que diferenciar aquí en esta pregunta. Lo primero es si personas, por ejemplo, que se convierten estando ya casadas y se convierten uno de los dos cónyuges. No siempre una familia completa o un matrimonio completo abraza al mismo tiempo al Señor. En ocasiones sucede de esa manera, pero en la generalidad de los casos es uno de los cónyuges quien abraza la fe de Cristo y el otro cónyuge no. A veces el otro cónyuge se convierte posteriormente, pero muchas veces ni siquiera se convierte. Entonces, lo primero que tenemos que responder aquí es, en ese caso de personas que se convierten a Cristo, pero ya teniendo un esposo o teniendo una esposa. Entonces, la pregunta es si esas personas pueden estar casadas o deben permanecer casados con esos incrédulos. Y la Biblia nos da respuesta en ese sentido. En el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo es bien claro en ese sentido. Él dice en el capítulo 7, versículo 12 en adelante, él dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? El apóstol Pablo es bien claro en ese sentido. Si una hermana o una persona, ya sea un hombre o una mujer, se convierten al Señor Jesucristo y entonces ya son casados, o sea, vienen ya con una esposa o con un esposo, Pablo dice claramente que no debe abandonar a su cónyuge. No lo debe dejar por el hecho de que no es creyente. Y eso fue un problema que se le planteó al apóstol Pablo en esta iglesia en Corinto. Algunas hermanas, al parecer, se convertían a Cristo, abrazaban la fe de Cristo, pero sus esposos no. O algunos esposos abrazaban la fe de Cristo, pero sus esposas permanecían siendo no creyentes. Y entonces le decían a Pablo: mira, yo me convertí, pero mi esposo no se quiere convertir. O yo me convertí, pero mi esposa no se quiere convertir. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me dices en ese sentido? Y el apóstol Pablo le dice: bueno, si él o ella consiente en vivir contigo, no lo abandone o no la abandone. Es tu esposa, sigue viviendo con esa persona. Siempre y cuando, dice Pablo, consienta en vivir contigo. Así que es lo primero que nosotros debemos señalar aquí. Ahora, en el caso de personas que se convierten y son solteras, la Biblia también es bien clara en ese sentido. Y lo que la Biblia dice es que los que se convierten, que son solteros, no deben casarse con incrédulos. Es una enseñanza que nosotros encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si ustedes notan en Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios ya va a introducir a su pueblo en la tierra prometida, una de las advertencias que el Señor y de los mandatos que el Señor le da es el siguiente. Deuteronomio capítulo 7.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y ahora dice Moisés, y no emparentarás con ella, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Moisés le dice aquí a la nación de Israel, mire, ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando ustedes entren y tomen posesión de esa tierra, una de las cosas que ustedes van a hacer es que ustedes van a sacar todas esas naciones paganas que están habitando la tierra de Canaán. Y deben tener cuidado, mucho cuidado, dice Moisés, de que no emparenten con esas naciones, con esas personas. No deben hacer alianzas con ellas, ni tampoco deben emparentar con ellas. No le van a dar sus hijos no le van a dar sus hijas a sus hijos, ni tampoco van a tomar hijas de ellos para dárselas a sus hijos. Porque entonces Dios se va a enojar, su ira se va a encender y Dios los destruirá pronto. Y no solamente sucedió, Dios da este mandato aquí cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, sino que después del exilio, cuando el pueblo de Israel regresa otra vez a la tierra prometida y se encuentra allí que se encuentran con el hecho de que muchos de los israelitas se habían ya mezclado con otras personas que se habían casado con mujeres paganas. Dice la Escritura en el capítulo 9, Esdras dice que eso es un pecado grave delante de Dios. Esdras capítulo 9, versículo 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cuál es la denuncia? Está diciendo aquí, ellos no se han apartado, ellos no se han separado de esas personas, de esas naciones paganas, se han mezclado con esas naciones paganas y los líderes han sido los primeros en cometer ese grave pecado. Eso es lo que está diciendo Esdras aquí. Y alguien podría decir, bueno, esto era una enseñanza en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. No, es una enseñanza que encontramos también en el Nuevo Testamento. Si ustedes notan en 1 Corintios, capítulo 7, donde estábamos leyendo hace un momento, capítulo 7 de 1 Corintios, en el versículo 39, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39, dice Pablo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Ahora Pablo aclara, con tal que sea en el Señor. La mujer que está casada, dice el apóstol Pablo, está ligada, amarrada, atada a su marido, entre tanto que él vive. Ahora, si el marido muere, ese pacto, esa alianza, ese compromiso, automáticamente se deshace y ya la mujer es libre para casarse con quien ella quiera. Claro, con tal que sea en el Señor, en otras palabras, con tal que sea con otro creyente. Eso es lo que le está diciendo. Para casarse con quien quiera. No importa si es alto, si es bajito, no importa si es gordo, si es flaco, si es blanco, si es negro. No importa si es rico, si es pobre. Ella es libre para casarse con quien quiera.
siempre y cuando sea un creyente. Ese es el requisito que pone aquí el apóstol. Y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no pudo ser más claro el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Casarse con un incrédulo es unirse en un yugo desigual. Es como que usted tome un buey y tome una oveja o tome un perro y usted entonces le ponga un yugo al buey y el mismo yugo al perro para que aren la tierra. Eso es un yugo desigual. El perro, obviamente, no es un animal que tiene la misma fortaleza y el mismo tamaño que tiene el buey, y por lo tanto eso es un yugo desigual, eso no funciona. De la misma manera, un matrimonio entre un creyente y un incrédulo tampoco funciona. Y Pablo da varias razones ahí. Hace varias preguntas para ponernos a nosotros a reflexionar. Los creyentes solteros no deben elegir incrédulos para casarse. Y alguien podrá decir, bueno, pero lo que pasa es que el Señor lo puede convertir o el Señor la puede convertir. Bueno, es cierto que a la iglesia han llegado jóvenes que van detrás de alguna muchacha, alguna doncella de la iglesia. También han llegado doncellas, muchachas jóvenes que van detrás de un joven de la iglesia. Y es cierto que su motivación inicial fue esa y después en el camino se convirtió. Eso es verdad. Ahora, esos son casos aislados, uno entre 100, quizás entre 1000, donde la gracia del Señor obra salvación realmente en esa persona. Sin embargo, lo que la experiencia ha demostrado y lo que la misma Escritura enseña es que el 99%, quizás más del 99% de las personas que vienen a la iglesia o que van a la iglesia detrás de alguien, cuando logran su objetivo, dejan de ir a la iglesia y nunca se convierten. Además de eso, la Biblia no enseña en ningún lado que el matrimonio sea un método evangelístico. No, el método evangelístico es predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el método. No, la Biblia no te dice, mira, sal por ahí a enamorar a los muchachos para que ellos se conviertan. Sal por ahí a enamorar a las muchachas para que ellas se conviertan. Tráelos a la iglesia enamorados de ti, que ellos se van a convertir. No existe ninguna garantía de que una joven que vaya a la iglesia detrás de un joven termine convirtiéndose. No hay garantía de que un joven que vaya a la iglesia detrás de una joven termine convirtiéndose de verdad. Por el contrario, repito, lo que la experiencia ha demostrado es que esos incrédulos que van a la iglesia detrás de una joven o de un joven terminan sacándolo de la iglesia y apartándolo del Señor. Eso es lo que sucede en la generalidad de los casos. Así que la Biblia es bien clara. Si llegaste al Señor y ya estás unido o unida en matrimonio, el Señor dice, permanece así. Permanece con tu esposo, ese es tu esposo, esa es tu esposa, quédate así. Ora, dale buen testimonio, predícale y el Señor puede ser que lo convierta. Si llegaste a la iglesia soltero o soltera, cásate con un creyente. No te cases con un incrédulo, porque no te va a ir bien. Eso es lo que la Biblia enseña. Espero que haya sido de bendición la respuesta que hemos dado en este día. Y no olviden dejar siempre sus comentarios. No olviden dejar sus preguntas para nosotros responderlas cada semana.
Que el Señor les bendiga ricamente.